Buenas tardes, gracias a todos por estar acá y bienvenidos a Homo Technicus. Es un espacio creado por María Arbello en colaboración de INSS. Le vamos a preguntar a María qué es Homo Technicus. Buenas tardes. Homo Technicus es un espacio virtual y conversatorio en el cual tratamos de ver las convergencias, divergencias y puentes que existen entre la ciencia y las letras. Recién, como apertura, pusimos un video de Ataque 77 con su canción nuestra, en donde se cuenta la vida de un científico, de un médico, que fue Fabándono. Entonces ahí vemos la relación que tiene la vida y la ciencia con la literatura de una forma muy práctica. Este espacio trata de trabajar esos puentes, principalmente apuntando a científicos que terminaron escribiendo ficción, a literatos que escribieron ciencia, a frases, películas que cuentan la vida de científicos, y si hay una película hay un guión, y si hay un guión hay letras. Entonces, trabajamos desde ese aspecto todas las relaciones que pueden existir entre la ciencia y las letras. A lo largo de la historia, esto se ha relacionado. Parece que la ciencia y la literatura no están tan separadas ni apartadas como creíamos al principio. No, a lo largo de la historia, tanto la ciencia como las letras se han interrelacionado y se han influenciado sensiblemente. Y los eventos que se crean en cada una de estas disciplinas son transmitidos a través de los medios de comunicación y de las redes a la población, se ensamblan y son apropiados por distintos sectores de la sociedad. Todos estos conocimientos, tanto los que aportan la ciencia como los que aportan la literatura, van formando parte de un inconsciente colectivo que es un magma que fluye entre la sociedad en un determinado tiempo, en un determinado lugar. La ciencia y la literatura se nutren de ese magma, es inconsciente, pero también aportan a él, en forma permanente y muchas veces futurista. Sí, para agregar también desde el siglo XIX hasta la actualidad, todos estos conceptos científicos han dejado de ser solamente técnica, la teoría, y han pasado a ser materia estética, narrativa y también simbólica. Bueno, a ver, vamos a hacerle algunas preguntas ya que las tenemos. Lo primero que quisiera preguntarle a cada una de ustedes es cómo vivencia desde lo personal la relación entre la literatura y la ciencia. Bueno, en mi caso, mis primeras experiencias son de la narrativa oral, ¿no? Es decir, en la familia, desde muy chicas, tengo una familia donde se contaban, bueno, siempre en la narración. Y algunos de parte de mi familia viene del litoral. En el litoral es muy común esta transmisión de cuentos, de relatos, a nivel oral, en una familia. Por otra parte, me acuerdo muy bien, muy chiquita, pero mi padre contaba historias, las preguntaba, me mostraba cuadritos del libro donde vivíamos, y siempre contaba, los cuadritos eran los mismos siempre, pero él siempre se les ingeniaba para que no una historia nueva. Y algunas aún las recuerdo. Después, bueno, yo vengo de familia de inmigrantes, españoles, italianos, alemanes, y era muy común también que las abuelas contaran esas experiencias, esas historias del país donde originaron, ¿no? Que por supuesto con la transmisión oral realmente eran fantásticas al final porque no se aceptaban en ningún tipo de realidad, pero todo eso yo lo viví de chico. Y después de manera yo tuve la suerte de ir a una escuela primaria y secundaria donde se fomentaba mucho el teatro, teníamos dramaturgia, teníamos
declamación, que se llamó en la época, y ahí se podíamos escribir a más, sí, declamación, imagínate. Entonces, desde chiquita teníamos eso de que poder hacer, ahorita el teatro, la escuela, disfrazarnos, pues todo eso fue contribuyendo a que les gustara todo ese entorno. Después pasamos en secundario, ya un poco más aburrido, pero podía leer todo lo que tuviera al alcance, la letra del padre, del joven, del chiste, lo que era, o sea, era abierto. Yo en la universidad empieza otro tipo de narrativa, que era, en el caso de la carrera que yo elegí, que era medicina, era escribir las historias clínicas. En esa época todavía las historias clínicas no estaban digitalizadas como ahora, no había los computadores, era escribir a mano. Y tenía que escribir a mano 4 o 5 hojas, ¿no? Y bueno, era muy importante que me bien escrito, con una gramática que se entendiera, con una gramática ordenada, con una caligrafía, no la letra del médico, se requiere que cualquiera que tuviese acceso a sistema clínica, enfermera, personal médico, tenía que poder leerlo. Entonces era muy importante. Y es importante no leer solamente, no escribir solamente datos puros, presión arterial, peso, edad, etcétera, que es bajo el método científico, eso tiene que ser muy coherente, tiene que ser exacto, sino también revelando al paciente su historia personal, su medio ambiente, todo lo que lo rodea, sus antecedentes familiares. Entonces eso fue una forma de escritura no ficcional, pero sí una buena ejercicio. Muy poco sigo, cuando empiezo la carrera de medicina, yo en el segundo año tuve así como un quiebre, un flash impresionante porque pude ir a Buenos Aires, no me acuerdo si me estudiante, no me acuerdo qué, y en la escala de la Facultad de UBA de Buenos Aires, con todo el lío que había con los estudiantes, todo en otra, veo una chica, de lo largo, castaño, una broma, sentadita en el camino, leyendo. Todo el resto estaba una cinta toda y ella leía. Y digo, bueno, ¿qué está leyendo? Leía así, me empieza a hacer, lo que se trae de todo, estaba ahí en el agua, entonces me dice, no, me dice, te la presto, estoy leyendo a vos, me dice. Y como no estaba leyendo el cuento de Milagro, me puse a ojear, empecé a leer, se me fue el mundo, o sea, me olvidé de todo. Me metí ahí y se fue la fiesta de primavera, todo, no pasó casi nada. Entonces eso fue importante porque años más tarde, o sea, yo no tenía planeado y no sabía, puedo ir a Alemania a hacer investigación en ciencia y tengo que conocer estudiantes de doctorado, por ejemplo, de la República Checa, en cuya universidad en Praga se leía Borges y se sabía párrafos de Borges de memoria y de castellano y de checo. La vergüenza que tuve fue total, porque como pensar, yo ya era grande, nunca había tenido acceso a Borges antes, no lo había leído nunca. Entonces, y esta persona que estudiante era estudiante de física, eso me impactó muchísimo. Y amaba tener cátedra también en Alemania, se lo veía mucho en mientras estaba en ciencia ya, bueno, vamos a ver mañana si utilizas el lenguaje tan estricto que tenemos en inglés, en la internacional se habla inglés, donde todos son CDNA, PCR, ADN, y todo se entiende porque están en ese grupito cerrado. Como salís, hay un empobrecimiento del lenguaje que es tremendo, no te alcanza para describir ni cómo te sentís, ni qué es lo que te pasa por la cabeza, ni a tener el pensamiento más profundo. Entonces hubo un aislamiento ahí donde yo no escribí más en castellano, yo siempre escribía con ficción, me gustaba, de chica escribía el libro de Charles Holmes, copiaba, lo reescribía, pero en realidad eso fueron casi 20 años de escribir nada de otra persona. Leía en alemán, entendía el alemán, lo podía hablar, pero no podía escribir. Y la escritura es algo tremendo, porque es muy íntimo, o sea, que no me alcanzaba la gramática, ni en inglés ni en castellano, para poder expresar lo que quería expresar. Una época de mucho desierto en ese aspecto, ¿no? Cuando vuelvo a Argentina, probablemente yo no podía hablar bien, nadie me entendía, y me costaba muchísimo. Entonces, ahí comenzó a hacer un taller literario donde me reencuentro con la lengua madre y empiezo a mirar, la tengo que mirar porque realmente es lengua casi con propia identidad. Y ahí es cuando puedo volver a escribir y puedo llegar a publicar mi primer novela. Bueno, mi vida no fue viajar a Alemania, me quedé acá nomás yo.
¿Cómo fue mi relación con la letra y la naturaleza? Fue una de las primeras decepciones que le di a mi madre, aparte de un par de novios que tuve por ahí, era que no seguí letras y decidí seguir biología. Ella decía que si yo estaba leyendo siempre, y estaba escribiendo cosas y siempre estaba como muy cerrada en mi mundo, lo mejor era que siguiera eso que me gustaba hacer tanto, que era letras. Entonces yo le dije, con una sapiencia que creía así eterna, prefiero leer por placer que no leer con el estrés de un examen. Ni loca sigo letras, aparte me voy a morir de hambre. Lo que yo no sabía es que como bióloga también me iba a morir de hambre, pero bueno, seguí biología, aparte que el mundo natural, la naturaleza, siempre me cautivó. Era algo que me seducía, me hipnotizaba la vida marina. Tenía toda la colección de Jacques Cousteau, hacía mis propios armarios caseros, clasificaba las hojas, nada de lo que. Después era bastante nerd. Creo que era muy estudiosa porque no quería lavar los platos tampoco. Esa fue otra característica que se toleraba en mi casa. Más vale leer, se está construyendo su futuro, ¿bien? Antes que lavar los platos. Esa fue una buena táctica, que ya después no me sirvió. Entonces, bueno, también eso hacía que quisiera seguir biología. Siempre yo tenía un libro, un cuaderno rojo, que no era un diario íntimo. Yo no escribía ahí las cosas que me pasaban durante el día, sino que escribía poesía, pensamientos, maldecía el mundo, que es un caos, hace 60 años, que es lo mismo que ahora, bueno, expresar ese tipo de cosas en silencio, ¿ves? Que se cayó el mundo, pero se cayó esta voz interna y procesar duelos, urgencias, carteles de desvío, ¿viste? Seguir la profesión, tener los hijos, ganar la vida, bueno, todas esas cosas hicieron que pasaran muchos años, casi como 20 años, sin que yo volviera a escribir. Lo que sí hacía era leer. Ustedes no me van a creer, pero yo iba a los partos con 2 o 3 libros para leer por las dudas. Por las dudas tuviera tiempo. Y en algunos casos tenía tiempo. Todos miraban como loca. Pero bueno, siempre fue una ayuda, un soporte la lectura para mí. Hasta que diferentes sucesos personales sentí la necesidad de volver a escribir, de volver a expresar con palabras un montón de situaciones que solo se podía expresar a través del lápiz o de la computadora, a través de la palabra. No encontraba otra forma de explicarlo. Así que bueno, siempre estuve con un pie en las letras y un pie en la ciencia. Y bueno, son dos pasiones. Ambas coinciden que tuvieron un tiempo por distintos motivos sin escribir, pero después un juego interior, una necesidad, le hizo volver a las letras. Tenemos esperanza, los que no hemos escrito nunca o hace un tiempo que no lo hacemos, de empezar a escribir. Ahora tengo una pregunta que se me acaba de poner, que está escrita, por suerte. Si tenemos en cuenta el título de esta presentación, Ciencia y Literatura, 2 caminos que se vinculan, es la pregunta. Como mujeres formadas en ciencia, ¿qué va a hacer con esta formación que ustedes tuvieron? ¿La ayudó o no a la hora de sentarse a escribir ficción?
y si realmente se bifurcan los caminos entre las letras y la ciencia. Yo pienso que no se bifurcan, sino que siempre se están estableciendo puentes. El estudiar biología o estudiar ciencia, y creo que con Elena, nos dio mucho soporte para luego poder escribir cosas como cuentos o novelas. El primer soporte que nos dio es la observación. Todos los que estudiamos ciencia, la observación es importante. La observación y tomar datos. Esos datos tienen que estar ordenados. Esos datos te van a permitir analizar la situación, comprenderla y explicarla, así como era hacer una historia clínica. En la escritura, la observación de lo que vas a relatar también es muy importante. Tener en cuenta todos los detalles, porque a veces un detalle adquiere más importancia que lo grande que estamos viendo. Entonces, por un lado, es la observación. No sé si querés agregar algo más en relación a la observación. Es el tronco vital, digamos, a partir de ese estar en el mundo, de ese observar la realidad, es donde después podemos tomar una decisión de si seguimos en la ciencia, con el método científico, que por supuesto tiene que ser práctico, tiene que ser reproducible, con el método científico, o si nos dedicamos a la ficción, ¿no? A la literatura. El tronco principal es como los dos necesitan de los 5 sentidos Sí, para primero analizar la la realidad. curiosidad, porque si no tenés curiosidad no te dedicas a observar. Primer punto. Luego cuando observas con la totalidad. De la misma manera que escribir una novela, la escribís con una totalidad de que el lector comprenda, el lector con los 5 sentidos, con todos los sentidos, hasta con el del equilibrio que sería el 6º sentido. Todos tienen que estar armoniosamente ordenados y coordinados para que la novela tenga su fruto, igual que la naturaleza. Entonces, importante también es los datos que uno recaba, que es también nos ayudó al tipo de estudio de la carrera de turismo, es cómo acceder, el método, ¿no? Hay que ser metódico y cómo nos ponemos. A mí me pasa, no sé, que yo investigo, no sé, estoy trabajando, supongo, en un cuento, en la época de 1921, en dos militares en la casino. Bueno, me puse a estudiar no sé cuánto tiempo, qué tipo de forma había, pero en 1921, no, bueno, para que ese texto tenga verosimilitud, porque si no puedo ponernos un bicho que ya está escrito, la razón sea, cuando el lector lo lee no lo va a creer, por más que sea ficcionado. Entonces eso es muy importante. Y esa parte del estudio realmente da mucha plaza, yo creo que ahora pasa el mismo. Sí, primero porque toda investigación se basa en recabar información precisa y veraz. Si no, hemos hecho el trabajo. Triste al triste. Lo mismo pasa cuando hacemos una novela. Yo, en el catálogo de mariposa, yo hice, si me había puesto en la cabeza que las mariposas podían ser venenosas. Y si bien yo estudié entomología y lo había estudiado hacía 40 años, me empecé a buscar realmente hay mariposas venenosas, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué tienen el veneno? ¿Cómo lo incorporan? ¿Se lo pueden pasar al humano? ¿Al humano si todas esas mariposas se mueren? Bueno, eso me llevó como una semana desde buscar los libros de entomología, buscar en las redes, toda la información que podía tener, porque lo que yo iba a poner en esa novela tenía que tener algo de verdad, por más que estuviera trabajando fantasía. Porque si no, la persona no se lo iba a creer, el lector no se iba a sentir sumergido en esa historia. Entonces, la observación, la curiosidad, el recabar información que sea veraz, el lenguaje. A veces decimos que el lenguaje es lo más diferente entre la ciencia y las letras. Sí, es diferente, pero tiene sus puentes. Y cada vez más están presentes esos puentes. Yo le contaba a Elena que antes de ayer estuve
en una reunión de todos los cafés literarios de la provincia y una de las que participaba había leído en su poesía, muy literario, muy espiritual, y dijo: madre e hija se abrazaban en el mismo ADN. Chao, ahí me quedó la ciencia. ¿Bien? O sea que cada vez está presente más en el lenguaje cotidiano cosas científicas. Y en la ciencia, es eso, el lenguaje es muy importante. Está presente. Cuando vos decís, claro. Molecular, por ejemplo, ¿no? Hablas se habla de bibliotecas de CDNs, hablas de editar genes, hablas de transcripción, de traducción de genes, hablas de silenciar, ¿no? Entonces, después de rizomas, por ejemplo, eso ya no son biología y filosofía. Entonces, todo eso son nuevas formas de lenguaje que se están amalgamando unas a otras. Y en ese aspecto es muy positivo. Porque si no, el lenguaje científico puro hay un empobrecimiento y entonces también hay un grupo que se aísla del resto. Entonces los que no pueden interactuar. Por eso yo soy muy fan de esta disciplina, la multidisciplina, de que los distintos, los médicos, con los bioquímicos, con los biólogos, con los ingenieros, porque si no todos hablamos un lenguaje que se entiende, y para resolver un problema importante la decisión del otro. ¿No? Es más que si no tratar de entender. Una cosa que se preguntaba en el máster de biomedicina en Alemania, a mí me sorprendió que en este máster de biomedicina teníamos estudiantes que venían de filosofía, venían de la ética, venían hasta de la teología, ¿no? Porque había preguntas a las cuestiones biomédicas, había una relación de todas las nuevas tecnologías, que esas no tenían respuestas, porque no conocían la lengua, no conocían cómo entender una forma. Deben estar en eso para poder dar una buena solución a los problemas que tienen. Entonces me parece muy importante el lenguaje, la ciencia y la letra. Aparte está comprobado pedagógicamente que si se enseña literatura, conciencia en forma coordinada y conjunta, los alumnos aprenden más ciencia y aprenden más literatura. Si tomamos la vida o la película, porque siempre digo que atrás de la película hay un guión y si hay un guión hay un escritor, de María Curie, que estuvo muy de moda hace poco, tranquilamente hay que ver física, biología, ciencia y literatura juntos. Y esa experiencia del alumno me va a quedar mucho más centrada, mucho más fija. ¿Listo? ¿Les parece que está bien? Claro. Bueno, entonces, ahora, de 12 Biblia, ¿nos pueden dar algunos ejemplos de otros autores? Acá hay un pequeño cuadro, clasificación y más en los géneros literarios que cada vez se fusionan más unos con otros, pero acá tenemos aquellos géneros literarios que más se relacionan con la ciencia. El principal o el más común es el policial, porque el policial aplica todo un método científico de razonamiento, de búsqueda de pruebas, de datos, de conclusiones. Y ahí tenemos dos aspectos, el inductivo y el deductivo. Dentro del deductivo está el policial clásico. Un ejemplo, porque es Claudia Piñero con su Petit Group, que también fue llevada a la televisión. Y dentro del inductivo tenemos el clásico Nombre de la Rosa de Humberto Eco, y también se lo toma como este aspecto a un escritor cubano policial que es Fadura. A mí me encanta. Hay una serie que son una serie de 4 capítulos basados en los 4 de la tetralogía de él, que son 4 estaciones en La Habana: invierno, primavera, verano y otoño, y ha lanzado ahora también un nuevo libro. Eso arriba dentro de lo que es el fórmula, ¿no? Mujer, que es Eugenia Almeida, Eugenia ha tenido muchísimos premios internacionales,
y bueno, a mí me gusta muchos libros, novelas de San Manuel. Y con respecto a la ficción, no voy a hacer la clasificación de todas, simplemente vamos a hablar de ficción especulativa, que incluye la ciencia ficción, la biología, la ciencia punk, bueno. Me gustan algunos autores, por ejemplo, clásico, Cáceres, y con el libro de intervención de Morel, de novela. Autores como a veces tenemos a Luis Cristal, con un libro que me gusta mucho, que es de cuentos, que es la versión del tsunami, donde también cuentos de ciencia ficción. Su última novela, Perpetua y Rivera, también de ciencia ficción. Y entre los jóvenes hay uno que es Roberto Romanovich, que ganó el primer álbum de novela este año, y estuvo acá en el libro al principio, que es una novela muy particular, porque mezcla distintos tipos de estilos, entonces es muy original. Bien, y con relación también a ciencia ficción, las ucronías, que hemos el pasado, está una serie basada en una novela de Stephen King, que es producida, la serie también por él, que se llama 11-23-63, que es un profesor que viaja en el tiempo y se traslada a principios de los años 60 porque quiere evitar el asesinato de Kennedy, porque tiene la certeza que si evita eso va a generar un mejor futuro, un mundo mejor, no va a estar bien, no, me va a pasar esto y lo otro. Bueno, anoche la vi spoiler porque la pueden estar viendo ahora. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Y por último, algo que también está bastante en auge es la ficción-ciencia. O sea, es escribir en relación a la vida de científicos, de la película de Marie Curie, o a hechos de ciencia muy importantes. Está una película que se llama Joy, que explica en la Inglaterra de todo lo que se hizo en relación a la fecundación artificial, todo lo que tuvieron que luchar esos investigadores por recursos, por moral, por la iglesia, por la política para avanzar en esto que ahora hasta lo reconocen los hombres sociales, o sea, un derecho muy importante de la mujer. Entonces, esa historia también es para rescatar. La historia de la bomba atómica, bueno, hay muchísimas libros, películas, series que hablan sobre esto. Quería conocer el Camino de Bato, que es un joven, un joven, un joven de novelas, que se llama La Rota Libre, donde está un poco todo lo que es el terror apocalíptico, todas las situaciones que tienen que ver con el medio ambiente, con la carne que se está conociendo. Hay una generación jóvenes escritores que llegan a ver que el tema es bastante recurrente, ¿no? ¿Qué pasa si el mundo de pronto se acaba, ¿no? Muchos jóvenes. Tenemos, por ejemplo, que me pongo la película Tuna, basada en un libro también, y copias como, bueno, la gran Samantha Schwenig, con la novela que Bueno, muchísimas gracias. Ahora para ir concretando, sobre todo lo que tenemos presentes, ¿por qué no nos regalan algún texto de sus cuentos o de sus novelas donde se pueda palpar como la ciencia y la literatura se entrecruzan? Porque se entrecruzan. Me quedó claro. Es la cosita que me olvidé, esa manera que no se va a hablar aquí muy importante. Entonces, igual que no estaba hablando, tuvimos la suerte, algunos de nosotros por lo menos de algo en función, es que en la biblioteca que se llama Libros de la Charla, de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Facultad de Ingeniería, y en la de Ricardo Bulbo, una que está en Ingeniería Universitaria, y la otra biblioteca acá en el Centro de Ciencias Exactas, gracias a la directora general de la biblioteca, que es Silvia Benseñor y Silvia Sáenz, lograron establecer en la biblioteca una serie de estantes para que los estudiantes tengan acceso a la literatura de ficción. Hay un bloque, tienen cosas fuera de los libros técnicos. Y ojalá, que se repita en todos los demás
facultades de ciencias químicas, geología, etc. Y esas bibliotecas abren las puertas para la ficción en la universidad. Así como tiene que haber una teoría de todo, Así es. en la parte de literatura. Así es. Bien. Bueno, ¿entienden lo que es Mario? De lo que escribimos como mezcla de ficción, ciencia y literatura. Leo algo. Entonces, es un pequeño juego. Me gustaría que cierren los ojos por un minuto. Animan, cerramos los ojos. Respiramos hondo, puedes reír, chicos, no se preocupen. Nos vamos a imaginar que estamos de noche, solos. Vemos un instituto grande, 4 pisos hacia arriba y 4 pisos subterráneos. ¿Lo ven? No abran los ojos, pero lo que quieren, si no, mejor no se ven. Yo estaba ahí, cuarto subsuelo, en el Instituto de Investigaciones, y ya había terminado mi jornada de trabajo. Era viernes y me quería ir a casa. Estaba listo para salir por la puerta de seguridad. Pasé la tarjeta magnética por el detector y esperé unos segundos. La puerta automática no se abrió. La luz se había cortado. Esperé un poco más. La luz roja del sensor siguió parpadeando. Mi personal ya se había ido a casa y nadie volvería hasta el lunes. Miré el reloj digital. Era la medianoche y yo estaba atrapado. Entonces fui consciente de que compartiría 8 horas de oxígeno viciado, olor a orina, formol y desinfectantes junto a mis anteriores y próximas víctimas. La temperatura dentro del laboratorio aumentaba y comencé a sudar. Al encender la luz ultravioleta, sentí decenas de ojos rojos que me escudriñaban de la oscuridad. Una angustia irracional se apoderó de mí. La respiración me volvía copiosa por la frente y el cuello. Las ratas no paraban de chillar. Me había dolido. Esa noche, un extraño había entrado en sus dominios y avistaba feromonas de otra especie. La niña, las hembras, enfaunadas, chillaban, temiendo por las crías, y los machos se colgaban de las rejas, asomaban los hocicos y mordisqueaban el metal buscando la huida. Hacían un ruido insoportable, golpeando sus colas cartilaginosas contra las paredes de plástico de las cajas contenedoras. Por momentos, creía entender esos golpes. Estaban organizados. Tenían un sistema, una lógica, como un código Morse. Y me horrorizó el hecho de pensar que pudieran estar comunicándose entre ellas. El laboratorio se movía al unísono. Entonces fui consciente de que esta vez era yo quien invadía la noche de los animales cautivos. Noche en que ellos descansan y hacen guardia. Noche en que el humano no sabe qué sucede en esas jaulas. Yo había violado las reglas no escritas, el pacto de no agresión de 12 horas diarias, en el que ninguna rata debía ser sacrificada en honor a la ciencia. Esa noche, esa tregua se había roto. Ahora mi vida estaba en peligro y tenía que salir de ahí. Yo voy a leer un pequeño extracto de mi libro Catálogo de mariposas, Metamorfosis de un hombre gris. Estaba parado frente a un espejo y miraba intrigado mi cabeza de insecto.
o al menos eso creía. El resto del cuerpo era el mismo de siempre, humano total, sin modificaciones. Con las manos traté de sacarme esa rara máscara, pero fue imposible. Estaba pegada a mi cuello. Era mucho más pequeña que mi cuerpo. Estaba formada por placas negras articuladas. De lo que parecía la frente, salían dos antenas peludas que podían moverse y captaban olores que en ese lugar eran repugnantes. La lengua, una trompa larga que se podía enrollar como si fuera una espiral y me daba un aire de extraterrestre. A la altura de la mandíbula, dos piezas móviles que se abrían y cerraban. Completaban el cuadro unos ojos enormes, compuestos por muchos océanos pequeños que funcionaban como unidad. Veía a mi alrededor como un mosaico que la mente codificaba como un todo. Veía mucho más que con los ojos humanos. Todo tenía más color y era más brillante. Salí caminando de ese asqueroso baño del bar. Nadie tuvo en cuenta mi aspecto. Es más, varios de los presentes también tenían cráneos de grillos, moscas, langostas y otros bichos. Fui directo a la barra y le pedí al chico, que también tenía cara de insecto, un fernet. Agarré el trago y bajé el brazo calculando el largo de la trompa hasta que logré desenrollarla y meterla dentro del vaso. Había tirado la mitad del contenido. Por eso repetí el pedido un par de veces. El efecto del alcohol en mi nuevo cráneo fue mortal y a la media hora estaba totalmente ebrio. Avanzaba por la pista de baile. Elena me llamaba con el dedo índice y tiraba besos. Cuando estuve cerca, la tomé por la cintura e introduje la trompa en su boca hasta llegar al corazón, que succioné muy lento al son de una bachata. Bueno, la verdad que muy lindo los dos textos que han leído. Ahora, para ir finalizando, queremos agradecer especialmente a los organizadores de esta Feria del Libro por habernos brindado este espacio, con el deseo de que sea una constante en las próximas ediciones de la Feria del Libro de aquí de Córdoba. También los invito a adquirir los libros de escritores y agradecer a María Arguello de la Lisi por este tiempo e invitarlos a participar en este caso tan interesante que es Cómo lo escribir, para futuros conversatorios enriquecidos con otros escritores. Por último, como se habló durante la charla, tanto en las ciencias naturales como en la literatura, la capacidad de asombro es uno de los pilares fundamentales de las dos actividades. Por eso queremos despedirnos con imágenes captadas del fondo oceánico por investigadores argentinos. Imágenes que ya forman parte del imaginario colectivo y empezarán a nutrir nuevas formas de expresión artística, entre ellas la literatura. Muchas gracias por estar presentes. Nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima vez. Gracias.